Bueno, retomamos donde habíamos dejado, habíamos estado viendo que cuando se da la halogenación en distintas posiciones en los alcanos, dependiendo de cuál es el hidrógeno que se va a cortar, se van a dar distintas eh, energías de disociación de enlace y va a ser más fácil cortar el hidrógeno que está unido a un carbono unido al mayor número de carbonos. Es decir, el hidrógeno más fácil de cortar va a ser el unido a un carbono terciario, después sigue el secundario, después el primario, y el más difícil de cortar es el unido al metilo. Energéticamente hablando, por supuesto. Cuando tenemos una molécula como esta que habíamos mostrado, donde tenemos un carbono que está unido a 3 grupos metilo, vamos a tener hidrógenos de este tipo terciarios y hay hidrógenos primarios. Cuando se va a dar la halogenación, la reactividad, es decir, la velocidad a la cual se produce el cambio de hidrógenos terciarios frente a hidrógenos primarios, va a hacer variar los porcentajes de rendimiento de estos productos. Y estos valores que aparecen siempre abajo de los productos son los rendimientos de la reacción, es decir, qué porcentaje se va a formar de estos dos productos que son posibles. Si yo me fijo, estos 9 hidrógenos son equivalentes. Quiere decir que si se reemplaza algún hidrógeno de estos unidos al metilo, va a dar el mismo producto. Cualquiera de estos 9 que se reemplacen van a dar este mismo producto. El porcentaje de ese producto es 64%, y ese es el producto mayoritario, porque es el que más se forma en la reacción. ¿Qué quiere decir? Que acá prefirió cortarse el enlace primario en lugar del terciario. No, porque 64% no está reflejando la cantidad de hidrógenos que hay primarios estadísticamente frente al terciario. Acá había 9 hidrógenos cada uno. Quiere decir que si hubiese dado lo mismo en cualquier posición, tendría que haber dado 90% de este producto, 10% de este otro. Si acá da solo el 64%, quiere decir que este hidrógeno que se cortó para dar este producto es menos reactivo. ¿Cómo hago el cálculo? Yo, para hacer el cálculo de reactividades relativas, terciario comparado con el primario, yo tengo que tener en cuenta cuántos son los hidrógenos terciarios que habían originalmente. 1. ¿Y cuántos hidrógenos primarios? 9. Entonces, 36% de rendimiento lo divido en el número de primarios. Perdón, voy a tener que sacar mi perrito. Sí. Entonces voy a tener que dividir en el número de hidrógenos que dan ese porcentaje. 36 lo voy a dividir en 1 y 64 lo voy a tener que dividir en los 9 hidrógenos que dan este producto. Esto me va a conducir a un resultado final que me muestra que el terciario, es decir, cuando se cambia este hidrógeno, es 5 veces más reactivo. Esto quiere decir 5 veces más rápido en la reacción que cuando se cambia el hidrógeno primario. ¿Se entiende? Les doy otro ejemplo para que ustedes traten de hacer el cálculo. ¿Sí? En esta molécula, ¿sí? Yo tengo que viene de la halogenación en esta posición. Este carbono era terciario. Quiere decir que cuando se intercambió el hidrógeno por el bromo, había un hidrógeno terciario. ¿Y cuántos hidrógenos unidos a metilo, es decir, primarios,
tenía la molécula original. Por este lado, 3 por 3, 9. Por este lado, 3 por 2, 6. 9 más 6, 15. Si el que era hidrógeno primario me da el 96%, yo voy a tener que dividir 96 en un hidrógeno primario que había originalmente en esa posición, y el 4% restante, que sería la sustitución en alguna de estas otras posiciones, va a quedar en 15 hidrógenos. Entonces, si yo hago el cálculo, me da que para que este producto se forme con un 96%, la diferencia o la relación de velocidades es de 360 veces más reactivo el terciario que el primario. ¿Sí? Tengo que dividir el porcentaje en el número de hidrógenos que había en esa posición. Veamos este ejercicio que quiero que ustedes me digan cómo lo calculo. Tengo el propano para una halogenación que va a ser una bromación. Para dar esta sustitución, yo veo que cuando se sustituye en la posición del extremo, me da un producto que es del 8%, mientras que cuando se sustituye en el medio, en el carbono central, me da un 92%. ¿Cómo hago el cálculo para saber cuántas veces más rápido es el secundario sobre el primario? Tengo que poner el porcentaje del rendimiento del secundario, o sea, ¿qué número? ¿Cómo haría acá el cálculo? A ver. El secundario es este. Entonces, el rendimiento... 92 sobre 8. 92. Y acá tengo que dividir cuántos hidrógenos secundarios había. Y acá tengo que poner cuántos hidrógenos primarios había. Secundarios, 2. Y primarios son estos y estos. 6, profe, los 6. secundarios. 6. Perfecto. Entonces ahí me va a dar el resultado, ¿sí? Hago el cálculo. Y para, no tengo acá la calculadora, pero ya voy a ver el número que me da finalmente. Y para la cloración dice 43% para el que está en el extremo y 57% para el que está en el medio. Entonces el secundario, tengo 2 cloropropano, 57%, dividido el número de secundarios, que sería 2, y dividido 43 en el número de primarios, que sería 6. Esta es la misma reacción, con la diferencia que acá se intercambia por bromo y acá se intercambia por cloro. El cloro es más rápido para la reacción, entonces es como que distingue menos entre primario y secundario. Le va a dar lo mismo en cualquiera de las dos posiciones, y la diferencia que se va a ver va a ser menor. Entonces, para el bromo va a ser 34,5 veces más rápido en el secundario que en el primario, mientras que para la cloración es solo 4 veces más rápido el secundario que el primario. ¿Se entiende? ¿Se entiende o más o menos? Sean sinceros, porque yo voy a seguir. Sí, profe. Más o menos, profe. Más o menos, profe. Bueno, les doy el último tip y después les voy a dejar para que lo piensen, y cualquier duda me preguntan en la próxima clase. Bueno, profe. Me tengo que fijar en la molécula. ¿Cuántos tipos de hidrógenos distintos tengo? Entonces, para esta molécula que es simple, yo tengo que se pueden intercambiar
los del medio o los de los costados. Los de los costados son equivalentes, porque la molécula se mueve y va a dar lo mismo que se cambie de este lado que de este. Entonces, los del medio son 2 y los de los costados son 6. Entonces, para calcular cuántas veces más rápido se intercambia al medio, que es el que da este producto, ¿sí? Cuando se intercambia al medio, yo tengo que poner el porcentaje que se forma dividido el número de hidrógenos que había en esa posición. Mientras que cuando se cambian los extremos, tengo que poner el porcentaje que se forma, que es 8, dividido los 6 hidrógenos que había estadísticamente en esa posición. Cuando hago este cálculo me da 34. Quiere decir que cuando viene el radical bromo en esta reacción radicalaria, tiene para elegir y se pregunta, ¿qué hidrógeno me conviene cortar? Y siempre la respuesta es el que esté unido con menos fuerza. ¿Y cuál es el que está unido con menos fuerza? El que está unido en un carbono secundario en lugar de el que está unido en un carbono primario. Entonces, este radical bromo va a ser 34 veces más rápido sacando estos hidrógenos que sacando los de los extremos. El cloro es más atropellado, más rápido, más reactivo que el bromo. Entonces el cloro no va a estar pensando tanto cuál de los dos saco. Él va a sacar lo primero que encuentre. Entonces la diferencia entre los dos productos que se puede formar va a ser menor. Fíjense acá, 92,8. En cambio, en la cloración es 43,57. Es como que el cloro no se dio mucho cuenta en qué lugar estaban los hidrógenos y da casi lo mismo sacar del medio que sacar de los costados. ¿Por qué? Porque es más reactivo. Es como cuanto más acelerado, más reactivo es ese radical que va a atacar el cloro, es como que está más desesperado por sacar un hidrógeno, entonces le va a dar más o menos lo mismo sacar este que sacar este. Y va a formar 57 en esta posición y va a formar 43% en la posición terminal. Para saber realmente cuánta es la diferencia en velocidad que tiene el cloro en el ataque para un lado o para el otro, hago este cálculo de la misma forma. 57 dividido el número que tiene de hidrógenos en la posición central, que sería 2, y 43 dividido 6. Y me tiene que dar un resultado igual a 4. Les dejo eso para que lo calculen ustedes y vean si realmente les llegan a este resultado final. ¿Está bien? Entonces, esta forma de calcular la diferencia en velocidad tiene en cuenta no solo cuántos hidrógenos hay en esa posición, sino cuál es más rápida para reaccionar. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes calculen y ahora sí, vamos a pasar al tema cicloalcanos. Mañana cualquier duda que tengan en este cálculo lo volvemos a conversar, pero quiero que ustedes ejerciten de hacerlo. Los cicloalcanos, como les dije, los alcanos pueden ser de cadena abierta o de cadena cerrada. Cuando se forma un anillo o estructura cerrada, donde todos los carbonos son sp3, se llama cicloalcano. Para poder cerrar una estructura lineal, yo le tuve que sacar un hidrógeno de cada punta y unirlo. Así que la fórmula, en lugar de ser carbono N, hidrógeno 2N más 2, le saco ese más 2 y queda hidrógeno 2N. Quiere decir que cada eslabón de la cadena, cada uno de los átomos de carbono que forman esta cadena, es lo que se llama un grupo metileno, que es carbono
hidrógeno 2, enlazado uno a continuación de la otra. Es como si tuviese una cadena y este es la unidad que se va a ir repitiendo a lo largo de la cadena. Las propiedades físicas van a ser similares a las de los alcanos, porque la molécula sigue siendo no polar, van a seguir teniendo fuerzas de dispersión, pero ahora como la molécula está cerrada, es más compacta, va a tener menos superficie de contacto, y como las fuerzas de dispersión se basan en el área superficial, esto de que sean más compactos quiere decir que van a tener menos atracción entre sí que los alcanos de cadena abierta. Los cicloalcanos se clasifican en simples y en biciclos. Los simples son los que tienen una única estructura cíclica como un anillo, y sus nombres derivan del alcano correspondiente. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de 4 átomos, se va a llamar ciclobutano. Si tengo una cadena de 5, ciclopentano. De 6, ciclohexano, etc. Y la forma de representarlo sería así, poniendo que son N unidades de grupos metilenos que se repiten. Los ciclos fusionados son, por ejemplo, el primero, el biciclo, va a tener que comparten 2 átomos de carbono, las 2 estructuras cíclicas, y estos hidrógenos que comparten van a estar compartidos por los 2 ciclos. Esto es lo que se llama biciclo. El biciclo puede tener, se nombra de esta forma, contando el número de átomos de carbono que quedan en cada rama. Acá quedan 3, acá queda 1, y este que no tiene ningún carbono en el medio es 0. Entonces se llama biciclo. 3, 1, 0, se cuenta el número total de carbonos, entonces me da hexano. Si yo tengo este otro biciclo, de nuevo, estos son los carbonos compartidos por los 2 ciclos, cuento el número de átomos de cada rama, acá hay 1, 2, 3, 4, acá también hay 4, y este 0. Entonces es biciclo, 4, 4, 0, número total de carbonos, deca, quiere decir que son 10, decano. Y lo mismo para este, pero acá las 3 ramas tienen 2 carbonos, entonces estos cabeza de puente se llaman estos carbonos, perdón, que están uniendo las distintas ramas del biciclo. Estos son los cabeza de puente, y este tiene 2 en esta rama, 2 acá y 2 acá. Este sería biciclo 2, 2, 2, octano. Y este que comparte un átomo de carbono entre los 2 ciclos se llama espiro. Esa es la diferencia entre biciclos y espiros. Los biciclos, los carbonos forman parte de los 2 ciclos. Acá un solo carbono forma parte de los 2 ciclos. Y también se cuenta el número de carbonos en esta rama y en esta, y este sería 5, 2, espiro. ¿Está bien? Entonces son muy diversas las estructuras de los biciclos, de los ciclos con puentes y de los espiros. Vamos a ver que incluso en la naturaleza son muy diversos. Por ejemplo, ustedes han escuchado los piretroides, que son los repelentes de insectos. Una estructura base para formar estos piretroides tiene un ciclo propano sustituido con distintos grupos funcionales. Este es el ácido crisantémico que forma parte de un piretroide. Ustedes habrán escuchado también de las prostaglandinas, que son moléculas que están presentes en los sistemas biológicos y que están involucradas en los procesos inflamatorios. Acá el ciclo que tengo,
que se repite cambiando un poco los sustituyentes, pero que todas las prostaglandinas lo tienen, es este ciclo de 5 átomos de carbono, que es un ciclo pentano. Y sobre todo en las moléculas relacionadas con los ciclos biológicos, van a ver que así como el colesterol, por ejemplo, la cortisona y otras hormonas sexuales como por ejemplo la progesterona, la aldosterona, tienen una estructura base común, que es una estructura de ciclos alcanos fusionados. Por ejemplo, esta, que es de la cortisona, la estructura base le llamamos ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Perhidrofenantreno. Toda esta estructura es lo que le llamamos perhidrofenantreno. Y son 3 ciclos de 6 y 1 de 5 fusionados, ¿sí? Y el colesterol, las sales biliares, distintas hormonas tienen todo este núcleo común con distintos sustituyentes. Yo le cambio los sustituyentes y puedo pasar de una hormona esteroidea al colesterol, por ejemplo. Por eso es importante que ustedes aprendan a distinguir cómo se los dibuja, cómo es la estructura. ¿Qué quiere decir que este sustituyente tenga esta cuña hacia arriba y que este OH quede hacia abajo, un grupo hidroxilo hacia abajo? Que si yo acá no tengo nada es porque es un carbono, es un metilo que está hacia arriba y este es un hidrógeno que está hacia abajo. La idea es que ustedes aprendan a dibujar estos ciclos y que aprendan a entender cómo es la forma de la molécula, nada más que viendo esta estructura. Lleva un tiempo, pero es cuestión de ejercitación y lo van a poder lograr. Lo importante es que vean por qué estamos viendo este tema, porque los cicloalcanos están presentes en los sistemas biológicos y tienen roles muy importantes. Por eso es importante que lo sepan dibujar y lo entiendan. Lo primero que vamos a ver es para un ciclo muy simple, como el ciclo de 3, que se llama ciclo propano. Cuando el ciclo está muy restringido porque están unidos esos carbonos, van a quedar definidos sustituyentes de distintos lados. Si los dos sustituyentes están de la misma cara de este ciclo, ¿sí? Si yo considero que este ciclo está horizontal, estos dos grupos metilo están quedando del mismo lado de la cara que contiene al ciclopropano. En cambio, en esta otra disposición, si yo tengo acá el plano que contiene el ciclopropano, un metilo queda para un lado y el otro queda para el otro. Lo más importante es que estos dos no se interconvierten. Como yo no tengo libre rotación, cuando yo tengo cerrado ese ciclo, todo lo que está del mismo lado se va a quedar así y no hay posibilidad de que esa molécula, a menos que yo la rompa la molécula y que la vuelva a formar, no hay forma de que estos dos sustituyentes se pasen para el otro lado. Y eso va a definir isomería, es decir, moléculas que van a tener exactamente el mismo peso molecular, las dos moléculas se llaman 1,2-dimetil ciclopropano, pero una tiene los dos metilos de un lado y la otra los dos metilos del lado contrario. Estas ya no son conformaciones, porque no hay forma de rotar enlaces carbono-carbono y que se transforme uno en el otro. Entonces, estas moléculas que son diferentes y que para pasar de una a la otra yo tengo que romper enlaces químicos y volver a formarlos, se van a llamar configuraciones.
esto es muy importante que ustedes entiendan la diferencia con la conformación, que es lo que veníamos viendo, que, por ejemplo, para pasar de anti a eclipsada a gauche, yo solamente tenía que rotar un enlace carbono-carbono. Acá no hay forma, rotando, de que se pase de un isómero que tenga cis, cuando están del mismo lado, a un isómero que sea trans, cuando están de lados contrarios. Entonces, para que un isómero cis se transforme en un trans, yo voy a tener que romper enlaces y volver a formarlos. Entonces, esta es la situación que le vamos a llamar configuración, ¿sí? Yo tengo que romper enlaces para convertir una configuración en otra. En cambio, una conformación, solamente rotando enlaces, yo ya paso de un lado a otro. Vamos a comenzar viendo el ciclopropano. El ciclopropano es el más sencillo, tiene 3 átomos de carbono, pero también es muy complejo, porque si ustedes ven la forma de triángulo, es un triángulo equilátero, 3 lados iguales. Si yo tengo 3 lados iguales, también voy a tener 3 ángulos iguales, y todos van a valer 60 grados, ¿sí? Si se acuerdan algo de la escuela, la suma de los ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar 180, quiere decir que cada uno vale 60. Pero estos carbonos son tetraédricos, entonces, ¿cuánto valía el ángulo tetraédrico? 109,5. De 109, casi 110 grados, esto sería 110 grados, yo lo estoy distorsionando todo esto para que se ajuste a que sea un ángulo de 60. Estoy deformándolo al carbono tetraédrico, torciéndolo, estoy obligando a formar enlaces que son casi curvados, porque el carbono no le da para poner sus orbitales con ángulos de 60, y de esa forma, estos enlaces del ciclopropano se mencionan incluso en la literatura como enlaces banana, porque son curvos. Si yo les pudiera mostrar los modelos moleculares, que les voy a poner unos videitos en el Google Drive para que ustedes vean lo difícil que es armar un modelo molecular con conectores tetraédricos, porque quedan todos deformados y torcidos porque los ángulos que vienen los conectores son de 109,5 y yo acá estoy tratando de armar un triángulo y van a quedar esos enlaces banana mostrando la deformación y la poca eficiencia y efectividad que va a tener el solapamiento en los enlaces carbono-carbono. Entonces, el ciclo propano tiene un serio problema. El serio problema es que estos enlaces están muy distorsionados por el tema de ángulos. Los ángulos están muy deformados. Entonces, si yo tuviese que decir cómo está este ciclo propano, el término que yo voy a usar es tensionado. Si ustedes ven el modelo molecular, van a poder ver que el ciclo propano está tensionado. ¿Y qué podemos decir si lo queremos representar en proyecciones de Newman? Yo voy a elegir un enlace carbono-carbono del ciclo propano y voy a representarlo en proyección de Newman. Tanto el carbono de adelante como el carbono de atrás están unidos al tercer carbono del ciclo, ¿sí? Acá hay una unión de los dos carbonos, del de adelante y del de atrás. ¿Qué podemos ver en cuanto a el eclipsamiento? Que se eclipsan hidrógenos y además enlaces. Quiere decir que no solo sus ángulos están deformados, sino que todos los pares
de hidrógenos están eclipsados entre sí. ¿Sí? Por todos lados que yo lo mire, está incómodo este ciclo porque los hidrógenos se enfrentan y los ángulos están deformados. Entonces, si yo tengo que decir qué le pasa al ciclo propano, tengo que decir que es un ciclo altamente tensionado y la tensión que tiene, esa inestabilidad, surge de la deformación de los ángulos y de la torsión, tensión de torsión, que se debe a la oposición de los enlaces y al enfrentamiento de los átomos, ¿sí? Entonces, eso hace que el ciclo propano tenga mucha deformación de ángulos y mucho eclipsamiento u oposición de enlaces. Entonces, que sea un ciclo muy tensionado. Ahora pasamos al ciclo de 4, el ciclo butano. El ángulo acá es de 90 grados en un cuadrado, quiere decir que de 109,5 se tiene que achicar a la fuerza hasta 90 grados. Y el ciclo se va a plegar para tratar de disminuir, fíjense acá en este ciclo butano, se ve como todos los hidrógenos están eclipsados. Para tratar de disminuir un poco este eclipsamiento, el ciclo butano se va a plegar por la mitad. Va a ser como un ángulo entre los dos carbonos, buscando que no se eclipsen tanto los hidrógenos. Esto va a ayudar a que disminuya la tensión de torsión, pero se va a mantener la tensión por deformación de los ángulos. Quiere decir que si yo me fijo cómo es la tensión en el ciclo butano, sigue teniendo deformación en los ángulos, un poco menos que antes, y sigue teniendo eclipsamiento, un poquito menos que antes, pero siguen siendo altas. Y ahora pasamos al ciclo de 5, el ciclo pentano. Si yo lo pusiera plano al ciclo pentano, de nuevo tendría todo eclipsado, todos los hidrógenos muy enfrentados uno con otro. Entonces, para disminuir esa tensión que se llama de torsión, el ciclo pentano se acomoda levantando uno de sus carbonos hacia arriba, levantando, por supuesto siempre es hacia arriba, y va a formar lo que se llama sobreplegado. Es como, fíjense la formita del sobre que tiene como 5 vértices acá y la punta hacia arriba, ese va a ser el carbono que se levanta. Se van cambiando, se van turnando una vez cada uno, no es que siempre el mismo carbono es el que está hacia arriba, se van a medida que rota un poco los enlaces carbono-carbono, primero sale uno del plano, luego otro y así alternado. En resumen, en promedio, en el tiempo, eso hace que el ángulo no esté tan distorsionado y mejora un poco la tensión de torsión. Acá se dibuja en proyecciones de Newman y se ve cómo yo tomo siempre un enlace, ¿sí? Imagínense que yo lo estoy mirando de acá abajo, ¿sí? Y estoy viendo este carbono adelante, este carbono atrás. ¿Qué tiene el carbono de adelante? Y uno ligeramente hacia arriba y uno hacia abajo. Uno ligeramente hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Y qué tiene el carbono de atrás? Uno hacia arriba y otro un poquito hacia abajo. Uno hacia arriba y el otro un poquito hacia abajo. ¿Y qué tengo para acá? Y toda la cadena de 3 carbonos, ¿sí? Que yo las voy a dibujar acá de esta forma, para que pueda mantener las 3 dimensiones. Pero yo acá, lo más importante de esto es ver que los dos grupos más voluminosos, que son los 2 carbonos que tiene unidos, ¿con qué separación
¿con qué ángulo tengo de separación entre estos dos carbonos? Son casi 60 grados, ¿sí? Es como si estuviesen con una proyección en gauche, pero no están eclipsados, están alternada gauche. Entonces eso hace que ese plegamiento evita la tensión de torsión y hace que por lo menos se separen estos 60 grados. Eso hace que cuando yo cuento cómo es la tensión que tiene el ciclo pentano, sea una tensión moderada, porque la que más va a estar contribuyendo va a ser un poco la tensión de torsión, pero los ángulos están casi tetraédricos. Ahora, cuando paso al ciclo de 6, el ciclo de 6, si fuese perfectamente plano, si el ciclo hexano fuese perfectamente plano, fíjense la cantidad de hidrógenos que se estarían eclipsando. Estarían todos los hidrógenos de la cara de arriba y todos los hidrógenos de la cara de abajo estarían eclipsados entre sí. Y además, los ángulos, acá no serían ángulos más chicos, serían ángulos más grandes que los tetraédricos. Entonces estaríamos en serio problema, porque estaría mal por la tensión de torsión y mal por la tensión angular. Entonces el ciclo hexano lo que hace para disminuir la tensión es levantar un carbono, de este lado lo va a levantar y de este lado lo va a bajar. Y va a adoptar una forma que se llama silla, una conformación, porque lo hace nada más que rotando enlaces, que se llama silla. Estos otros 4 van a quedar formando el asiento de la silla. Este sería el asiento de la silla. Este que se subió va a ser el respaldo y acá va a ser la parte de los pies de la silla. Vamos a verlo cómo quedaría cuando este carbono se suba y este carbono se baje. Quedaría así la silla y algo muy importante es que en esta conformación silla, el ciclo hexano logra eliminar las tensiones, porque al plegarse y levantar un carbono y bajar el otro, los ángulos pasan a ser tetraédricos y todas las conformaciones pasan a ser alternadas. Entonces, de una situación que parecía ser muy dramática, moviendo 2 átomos, uno para arriba y uno para abajo, este ciclo elimina las tensiones y pasa a tener una energía de tensión 0. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Fíjense, no sé si les resulta fácil visualizar cómo es la silla o si no se la pueden imaginar. El carbono que está hacia arriba es como el respaldo de la silla. Y estos otros 4 carbonos forman el asiento, que sería casi horizontal de la silla. Y acá es como el apoyapiés, ¿sí? Ahora, es muy importante que ustedes aprendan a dibujarlo en proyecciones de Newman. Para proyecciones de Newman, como ya les vengo diciendo, la clave es definir cuál es el enlace carbono-carbono que se va a representar. Vamos a representar este carbono adelante y este atrás. Es decir, lo voy a mirar, el ojito va a estar acá y yo voy a mirar para allá. Cuando yo acomode este ciclo para hacer Newman de este lado, también se va a acomodar solo de este lado. Y voy a tener acá para adelante y acá para atrás. Entonces yo voy a poder representar 2 Newman al mismo tiempo, 2 enlaces carbono-carbono como si fuesen paralelos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo les quiero mostrar cómo se dibuja. Este tema de dibujar ciclo hexano va sí o sí en los parciales y es muy importante que ustedes aprendan a dibujarlo. Acá se ve cómo se vería la silla si yo la miro de frente, digamos.
con el respaldo de la silla acá atrás, y acá está la parte de los apoyapiés, y acá horizontal está el asiento. Es decir, acá este carbono es el de adelante, este grande es el de atrás, acá también es atrás, acá es adelante,